Bien, esta primera clase trata acerca de la fisiología del sistema digestivo. Nuestro sistema digestivo, al igual que el sistema digestivo de los mamíferos, no es otra cosa que una imaginación del medio externo que surge como una necesidad evolutiva producto de aumentar el tamaño de las especies. El sistema digestivo es un sistema bien complejo que cumple la función específica de transformar moléculas complejas, que son las que nosotros ingerimos en nuestros alimentos, en moléculas mucho más simples que pueden ser absorbidas a nivel del epitelio de este sistema digestivo. Nutrientes que son necesarios para los procesos de obtención de energía. Este es un extracto de un documental, en realidad, donde se muestra el sistema digestivo de manera bastante especial, ya que se combinan imágenes digitalizadas en computador, además de imágenes reales tomadas mediante un endoscopio en el sistema digestivo. Se ve el proceso digestivo in situ, podríamos decir. Se ilustra el proceso de dentición en este bebé, que marca el inicio del proceso digestivo cuando ya comienza a ingerir sólidos. En la boca, la masticación permite, además de triturar los alimentos, mezclarlos con saliva, ¿no? Esta secreción salival posee enzimas como las amilasas salivales, la tialina, que permite la digestión de los carbohidratos, ya iniciando la digestión de los carbohidratos en la boca. Posterior a la deglución, vemos como el contenido, como el bolo, desciende por el esófago. Esta es una imagen endoscópica. Vemos cómo las peristalsis permiten entonces el aclaramiento del esófago. Ese es el recorrido de la cámara a través del esófago hacia el estómago. Y posteriormente, desde el estómago, se ve como el contenido ya atraviesa el esfínter esofágico inferior para permitir el paso hacia el estómago. Sabemos que el estómago secreta ácido clorhídrico, el cual permite la degradación del contenido. Además, también el contenido ácido permite la activación de algunas enzimas, de algunos factores como los pepsinógenos, que producto del pH ácido se activan a pepsinas y permiten la degradación de los péptidos y oligopéptidos a nivel del estómago. Posteriormente, el estómago se vacía a través de este esfínter denominado píloro. Y el contenido sigue su avance ya por la primera porción del intestino delgado. En el duodeno tenemos la secreción pancreática. Lo que se está mostrando ahí es la secreción de los jugos pancreáticos.
se muestra un acercamiento del epitelio del tubo digestivo, específicamente el intestino delgado, donde se muestra la superficie y se hace especial énfasis en las microvellosidades que posee este epitelio. Todo como una estrategia de aumentar la superficie de absorción. Siguiendo su recorrido, entonces, habiendo avanzado por todo el intestino delgado, el contenido ahora es traspasado a la primera porción del colon a través de esta válvula denominada válvula iliocecal, que también corresponde a un esfínter. Y posteriormente en el colon sigue su avance ya con movimientos denominados movimientos de masa. Y el contenido es principalmente, lo que ocurre en este sector es principalmente la absorción de agua y electrolitos, así como la secreción de algunos otros electrolitos para su avance final hasta la última porción del intestino grueso. En este intestino grueso también se encuentran un número importante de bacterias que permiten la absorción de algunos azúcares, de algunos monosacáridos que no pueden ser absorbidos por o que no pueden ser digeridos en realidad por nuestras enzimas, y estas bacterias degradan estos azúcares para su utilización y lo que nos permite también en parte absorberlos. Entonces el sistema digestivo se compone de una serie de órganos huecos, denominados vísceras, que están dispuestos en serie desde la boca hasta el ano. Estos están separados por una serie de esfínteres que están dispuestos en ubicaciones específicas para permitir el paso de un tubo al tubo siguiente y que también cumplen la función de evitar que el contenido se devuelva en la dirección oral, que el contenido sea siempre que el avance del contenido sea siempre desde boca hacia el poro anal. Además, este sistema de tubos contiene un grupo de glándulas accesorias que proporcionan secreciones hacia estos órganos huecos, secreciones en las cuales se tienen el rol, además de en algunos casos lubricar el contenido para facilitar su avance. También contienen enzimas y otros factores que permiten la degradación, la digestión para su posterior absorción por el epitelio. Aquí se muestran las características de los diversos sectores del tubo digestivo, partiendo en la parte más superior, en la faringe, donde vemos acá el paso hacia el esófago, que en este momento está colapsado. Aquí ya se ve el epitelio del esófago, que es un epitelio un poco distinto, ya que el esófago tiene una escasa capacidad de absorción de nutrientes. ¿Ah? El esófago tiene un epitelio escamoso cuya función más que nada es proteger esa región del tubo, ya que el contenido todavía puede presentar algunas superficies, podríamos decir, más ásperas, más agresivas para el tejido, y por eso que el esófago tiene un epitelio un poco más resistente a ese tipo de lesiones que el resto del tubo. Por lo mismo existe escasa capacidad de absorción de nutrientes en el esófago, prácticamente no hay absorción de nutrientes. Finalmente, al finalizar el esófago, nos encontramos con el esfínter esofágico inferior, el paso hacia el estómago. Aquí tenemos el fondo fundus del estómago, el cuerpo gástrico, la región antral y el esfínter pilórico. Después tenemos el paso hacia el duodeno. Aquí tenemos el ilion terminal. Aquí se observa el ilion terminal y la válvula iliocecal. En este momento está cerrada. Aquí ya tenemos una vista desde el intestino grueso, desde el colon. Tenemos el apéndice, ¿no? La apertura hacia el apéndice vermiforme. Tenemos la válvula iliocecal vista desde el colon ascendente. Tenemos el colon transverso, colon descendente, colon sigmoideo, el recto y finalmente el paso hacia el ano, ya la ampolla rectal y la línea dentada, que es lo que indica el término de esta región rectal y el paso hacia el esfínter anal interno.
Desde el punto de vista de la organización de el tubo digestivo está organizado en tres capas de manera general, que las encontramos a lo largo de todo el tubo, con algunas muy pequeñas diferencias, sobre todo en la composición del epitelio, pero estas tres capas se mantienen a lo largo de todo el tubo digestivo. ¿Mm? Las encontramos en el esófago, en el intestino delgado, en el colon. eh, y estas tres capas componen una capa, primero una capa mucosa, ¿m? Que es la capa que contiene el epitelio absortivo, ¿ah? Que tiene una lámina propia, que no es otra cosa que la membrana basal de este epitelio, que a su vez encontramos también en esta capa mucosa una pequeña capa muscular, la cual se denomina capa muscular de la mucosa. En algunos textos todavía se encuentra con su nombre en latín, donde se habla de la muscularis mucosae. Posteriormente de esta capa mucosa tenemos una capa submucosa, que es donde encontramos una importante cantidad de vasos sanguíneos, los que van a ser eh, los principales encargados de transportar, una vez que se absorben estos nutrientes por el epitelio. En esta capa submucosa también encontramos una división de un plexo nervioso correspondiente a una división de nuestro sistema nervioso autónomo, una división específica de nuestro sistema digestivo, el cual se denomina sistema nervioso entérico. En esta capa submucosa vamos a encontrar una subdivisión de ese sistema nervioso entérico denominada plexo submucoso, más que nada por su ubicación. La última capa corresponde a una capa muscular, que es la capa más externa, y esa capa muscular está dividida en dos: una capa de músculo interno que tiene una orientación de tipo circular. Esta capa es la encargada principalmente de los músculos, o sea, de las contracciones y de los movimientos de segmentación. Se contrae formando especies de anillos o austras en el tubo digestivo. Y finalmente tenemos una capa más externa que tiene una orientación de las células musculares lisas, y esta orientación es más que nada longitudinal, que es la que permitiría los movimientos de avance o de propulsión o movimientos peristálticos. Entre estas dos capas musculares encontramos la segunda división de nuestro sistema nervioso entérico, que por su ubicación recibe el nombre de plexo mientérico. Desde el punto de vista del epitelio, en el sistema gastrointestinal, el epitelio que se encuentra, ¿no es cierto?, dentro en el espacio, en el lumen del tubo digestivo, está organizado en forma de estas microvellosidades y que forman estas criptas. Estas criptas tienen componentes y predominantemente algunos tipos celulares dependiendo del sector, pero por lo general encontramos en la parte más superficial células absortivas que tienen este característico borde en cepillo, donde se pueden insertar muchos transportadores, intercambiadores, cotransportadores que permiten la absorción de nutrientes. En el cuello de, de la cripta, en este caso esta cripta colónica, encontramos una gran cantidad de células caliciformes, que sabemos que son las encargadas de la secreción de mucina, esta glicoproteína que cuando se mezcla con agua forma esta secreción mucosa, que permite, además de la lubricación, la protección del tubo digestivo. Tenemos células endocrinas que tienen la capacidad de secretar hormonas que pueden actuar de manera paracrina e incluso autocrina en algunos casos en las mismas células de nuestro tubo digestivo, así como también ya en su parte más baja, podríamos decir, en la cripta, vamos a encontrar células progenitoras, stem cell, que son las que se pueden diferenciar en los tipos celulares que encontramos a nivel del tubo digestivo. En esta imagen se muestra la amplia presencia de microvellosidades intestinales, que, como había mencionado entonces, tienen la función de aumentar el área total en donde nosotros podemos absorber nutrientes.
Desde el punto de vista de la inervación del tracto gastrointestinal, ya habíamos mencionado que hay una porción del sistema nervioso autónomo encargada de controlar gran parte de los procesos digestivos, ¿no?, que es nuestro sistema nervioso entérico. Y este sistema nervioso entérico, que además está dividido en dos plexos, también se le suma inervación por parte de nuestro sistema nervioso central. ¿Mm? Este sistema nervioso entérico, entonces, es un sistema de control reflejo, ya que nuestro sistema digestivo, el músculo principalmente es músculo liso, de contracción involuntaria, y por eso es que en su mayoría son mecanismos de control reflejos y que trabaja, podríamos decir, en paralelo con el sistema nervioso central a través de vías simpáticas. El sistema nervioso entérico del colon y el intestino delgado tienen vías reflejas que controlan algunos patrones de actividad contráctil, controlan el flujo sanguíneo, también se controla el movimiento de fluidos a través de la mucosa, muchas veces control que va a estar estimulado por el mismo contenido, es decir, los estímulos mecánicos que provee el contenido, así como también estímulos que pueden ser de naturaleza osmótica, es decir, la carga de sales que tenga el contenido. Todo eso va a estimular vías reflejas que controlan patrones de actividad motora, el flujo sanguíneo, la capacidad de absorción, así como también el movimiento de fluidos a través de la mucosa. El sistema nervioso central tiene un rol bastante esencial, sobre todo en la función inicial, que es en la deglución, así como también en la función esofágica, ¿ah?, que están inervadas por vías vagales, también en la función gástrica y en el último tercio en la región colorectal, donde tenemos la presencia de estos nervios pélvicos, que son los que inervan la última parte del colon, el recto y el ano. En esta imagen se muestra la organización del sistema nervioso entérico, los dos plexos que habíamos mencionado previamente. Tenemos el plexo submucoso, que está en esta lámina, o en esta capa submucosa, y posteriormente tenemos a este plexo denominado plexo mientérico, que está ubicado entre estas dos capas de músculo, entre la capa de músculo circular y la capa de músculo longitudinal. El sistema nervioso entérico es un sistema bastante complejo en su organización. Tenemos presencia de neuronas sensitivas que son capaces de detectar estímulos en el lumen del tubo digestivo, los estímulos que provee el contenido luminal. Tenemos conexiones a nivel del sistema simpático y parasimpático, que, como ustedes ven, tienen un componente que puede ser motor, que puede ser también de recepción y de integración mediante interneuronas de estímulos sensitivos como de mecanoreceptores, de quimioreceptores, y que van a generar respuestas en células endocrinas secretoras de hormonas y así como también en células secretoras de mucosa, etc. O sea, es un sistema bastante complejo, dispuesto principalmente en estas dos láminas del plexo, ya sea submucoso y el plexo mientérico. Estas neuronas sensoriales van a monitorizar cambios en la actividad luminal, incluyendo, por ejemplo, la distensión del lumen, que tanto es el contenido que se lleva y que tanto distiende el tubo, desde el punto de vista bioquímico, es decir, se sensa el pH, la osmolaridad, la concentración de nutrientes específicos, así como también los estímulos mecánicos que provee el alimento. Estas neuronas sensoriales van a activar entonces a interneuronas que encontramos preferentemente en el plexo mientérico, y estas interneuronas a su vez transmiten señales que van a activar neuronas que pueden ser secretomotoras, o sea, que estimulan la secreción, la motilidad, son neuronas eferentes, y que a su vez pueden estimular o inhibir a una gran cantidad de células efectoras que pueden ser fibras musculares lisas, células epiteliales que secretan o absorben fluidos, electrolitos. Pueden estimular también a vasos sanguíneos para que aumenten el flujo sanguíneo, ¿cierto?, en este sector,
así como también algunas células endocrinas y entéricas para la secreción de algunos factores hormonales. Desde el punto de vista de la motilidad intestinal, entonces se muestra la acción de nuestro sistema nervioso entérico también de manera bastante gráfica en esta laparoscopía exploratoria que se hace en esta rata que está anestesiada, donde se muestra que, bueno, además de abrir la parrilla costal, se ve los intestinos producto de la apertura de la paraabdominal, y los intestinos se aprecia claramente la motilidad de estos órganos, de estos tubos. Se ven las ondas peristálticas que se aprecian de avance en este sistema de tubos. La principal entonces encargada de la motilidad intestinal, de generar movimientos en el tubo, la contracción del tubo digestivo, es la célula muscular lisa, ¿no? Una célula desde el punto de vista de su función más general, que es la contracción, pero que desde el punto de vista funcional tiene algunas pequeñas diferencias con la célula muscular estriada, ya sea esquelética o cardíaca. Tiene un tamaño que va entre los 4 a 10 micrómetros de ancho y entre los 5 a 200 micrómetros de largo. Los elementos contráctiles se encuentran de manera un poco más disgregada, no son tan ordenados como en el músculo esquelético o cardíaco, que como sabemos tiene una estructuración de su citoesqueleto bastante organizada, que se organiza en sarcómeros, donde se van a intercalar por lo mismo bandas claras y bandas oscuras. Aquí la célula es lisa precisamente porque no posee ese ordenamiento característico. El músculo liso contiene menos miosina, por lo tanto tiene menos filamentos gruesos, contiene mucha más actina y prácticamente poco o nada de troponina, es decir, no existe ese mecanismo de regulación de la contracción por inhibición mediante el mecanismo que brindan las troponinas. Si lo vemos desde el punto de vista ya numérico, va a haber una razón entre filamentos delgados y gruesos que es de 12 a 18 a 1, que quiere decir que cada 12 a 18 filamentos delgados va a haber uno grueso. Si lo comparamos esto con el músculo esquelético tiene 2 filamentos delgados por cada filamento grueso. O sea, la relación es bastante distinta, ¿sí? Tiene mucho más filamentos delgados que filamentos gruesos la célula muscular lisa. Además posee una red de filamentos intermedios del citoesqueleto que se van a asociar y se van a interconectar en estos cuerpos que se denominan cuerpos densos. Y en estos cuerpos densos son los que sirven como puntos de anclaje, de fijación para los filamentos contráctiles. Y esto es lo que permite entonces que esta célula no tenga ese patrón característico de contracción, podríamos decir en serie, que tenían las miofibrillas que conforman estos sarcómeros apilados y que permiten entonces una disminución desde el punto de vista longitudinal y un acortamiento de la fibra muscular esquelética, que permitía entonces la generación de palancas para mover las articulaciones. Esta célula tiene una contracción que tiende a encoger todo el tamaño de la célula, en todo sentido. Obviamente también, producto de lo mismo, presenta fuerzas que son mucho menores a las que se puede generar en un músculo esquelético. Las contracciones también son mucho más lentas en cuanto a su acción, en cuanto al pique de contracción, se alcanza en periodos mucho más prolongados respecto al músculo esquelético. Podemos encontrar dos tipos de músculos en el tracto gastrointestinal. Se organizan en haces que se ramifican y esos haces se denominan fasciae. Están rodeadas por tejido conectivo y estas agrupaciones en capas musculares pueden funcionar como unidades efectoras, y esto es porque las células musculares lisas en el músculo del tracto gastrointestinal se comportan principalmente como células de tipo unitario, como unidades de tipo unitario. Tenemos este comportamiento que podría ser multiunitario, que permite un control motor mucho más fino, donde ustedes ven que cada célula muscular lisa posee una terminación nerviosa. Sin embargo, en el sistema digestivo encontramos bastante esta agrupación, ¿no?,
donde tenemos una neurona contactando a una célula, ¿ya? Y que el resto de otras células están conectadas a través de uniones en hendidura, lo que permite entonces que esto actúe como un sincicio, ¿m? Permitiendo entonces esta agrupación de tipo unitaria. Desde el punto de vista de los circuitos de control, aquí se muestra también a lo largo del tubo la interacción entonces entre interneuronas descendentes con motoneuronas excitatorias a lo largo del tubo, ¿ah? Y que a su vez también van a interactuar con motoneuronas inhibitorias. O sea, aquí vemos la complejidad de los circuitos de control de la motilidad en el intestino delgado, específicamente esto es del intestino delgado. En el músculo liso, producto de que es un tejido excitable, es músculo y por lo tanto necesita cambios en su potencial de membrana que lleven a la generación en algunos casos de potenciales de acción. Muchas de estas células generan potenciales de acción bastante prolongados, ¿ah? Que se caracterizan por una fase de meseta que en algunos casos puede ser bastante similar en su aspecto al potencial de acción del corazón, de los cardiomiocitos. Otras células son incapaces de generar potenciales de acción, es decir, el potencial de membrana no cambia de manera abrupta y no se aprecia en algunos casos en estas células este patrón todo o nada que nosotros podemos encontrar en un potencial de acción, ya sea en una neurona o en el músculo esquelético, donde vemos un cambio inicial un poco más lento, pero que en el momento que se alcanza el umbral de excitación se ocurre corrientes iónicas mucho más importantes que generan un cambio brusco en el potencial de membrana. En este caso, en el músculo liso, hay algunas células que no exhiben este patrón todo o nada y el cambio en el potencial de membrana es bastante gradual, es bastante lento hasta alcanzar un máximo y posteriormente, ¿no es cierto?, esa despolarización tiende a ser revertida mediante una repolarización. Hay algunos factores circulantes, además de obviamente los estímulos mecánicos como el estiramiento de la célula, van a producir cambios graduales en el potencial de membrana. Estos cambios pueden ser ya sea despolarizantes o hiperpolarizantes y también se pueden sumar ya sea de manera temporal o espacial. Tanto la despolarización como la repolarización va a ser mucho más lenta en el músculo liso comparado con el músculo esquelético, ya que depende de apertura y cierre de canales de calcio principalmente de tipo L-type, es decir, estos canales de larga duración, que es decir, que permanecen abiertos por un tiempo prolongado, pero que la conductancia es mucho más lenta, ¿ya? Y muestran estas aperturas prolongadas y se activan lentamente. Esto entonces permite estos cambios graduales de manera mucho más lenta que en las células musculares esqueléticas estriadas. Además vamos a tener canales de potasio dependientes de voltaje que se activan de manera tardía, ya que el cambio en el potencial de membrana es mucho más lento, y a su vez también vamos a tener canales de potasio activados por calcio. Y producto de que la concentración de calcio aumenta lentamente, ¿ya? Y además que estos canales necesitan aumentos significativos en la concentración de calcio intracelular, esto entonces permite que el potencial de membrana cambie lentamente y gradualmente, y que la repolarización y la hiperpolarización comience de manera bastante tardía. Se generan potenciales de acción en el músculo liso que pueden ser en espiga, mucho más escasos, potenciales que generan mesetas y sobre todo tenemos potenciales que generan estas ondas lentas con este cambio muy gradual en el potencial de membrana, que en algunos casos puede terminar generando algunas espigas, pero el cambio es mucho más gradual y en algunos casos no se aprecia el patrón todo o nada exhibido en el músculo esquelético. Algunas células del músculo liso tienen la capacidad de generar corrientes marcapasos que van a producir estas ondas lentas que vimos anteriormente, estas corrientes de ondas lentas. Esto es posible ya que algunas células del músculo liso tienen esta capacidad de generar corrientes marcapasos, es decir, dependientes simplemente del tiempo, canales que se abren
simplemente en función del tiempo o en función de algún estímulo como la hiperpolarización, similar a lo que ocurría en el corazón con estas corrientes marcapaso, ¿ya? Estas células que fueron observadas en sus cortes en un inicio por Cajal son las que proveen entonces la generación de estas corrientes de marcapaso, ¿ya? Células que, producto de el primero en observarlas, se les denominó células intersticiales de Cajal. Las ondas lentas entonces inician con la apertura de canales de calcio dependientes de voltaje, o sea, tiene que haber un cambio de voltaje inicial en la membrana. Esto va a generar una espiga en algunos casos del potencial de acción. Va a haber un flujo de entrada de calcio, va a haber una elevación de la concentración interna de calcio. Esto permite entonces posteriormente la apertura de canales de potasio dependientes de calcio, lo que va a llevar a una lenta hiperpolarización de la membrana. Posteriormente el cierre de los canales de calcio dependientes de voltaje disminuye la concentración interna de calcio hasta generar esta hiperpolarización total. Y nuevamente ya el cierre de los canales de potasio dependientes de calcio es el que va a permitir entonces que, producto de la nueva apertura de canales de calcio, se genere un cambio de despolarización nuevamente en la membrana y generación de otra onda lenta. Aquí vemos la generación de ondas lentas que ocurre tanto en reposo como en actividad. Si vemos aquí, tenemos el potencial de la membrana con cambios graduales muy lentos, de baja amplitud mientras estamos en reposo. Sin embargo, cuando este músculo es estimulado, ya sea por la conducta digestiva o por algunos factores humorales, por la secreción de algún factor específico, aumenta obviamente la magnitud de estas ondas lentas, lo que también obviamente va a aumentar el tono muscular en este tubo digestivo. Desde el punto de vista del acoplamiento, excitación, contracción en el músculo liso, es un poco más complejo que en el músculo esquelético, ya que el músculo liso, como dijimos, exhibe cambios mucho más graduales en el potencial de su membrana. De partida tiene estas pequeñas invaginaciones características denominadas caviolas, que es ahí donde se encuentran estos canales de calcio de tipo L. Estas caviolas podrían ser el símil en el músculo esquelético a lo que nosotros conocemos como el túbulo transverso, ¿ya? No son tan profundas como el túbulo T, ¿ya? No se conectan tan directamente con el retículo sarcoplásmico como lo hace el túbulo transverso. Y en estas caviolas entonces encontramos estos canales que permiten la entrada de calcio, ¿ah? Producto de cambios en el voltaje de la membrana. Y este calcio es el que va a estimular posteriormente al receptor de rianodina, en una forma bastante similar a lo que ocurre en el corazón, una liberación de calcio inducida por calcio, ¿no? Calcio que posteriormente va a estimular estos canales ya de potasio, regulados por la concentración de calcio. También tenemos la estimulación de la liberación de calcio y por lo tanto la contracción en el músculo liso por algunos agonistas. Aquí tenemos un receptor, que es un receptor acoplado a proteína G, y algunos agonistas como por ejemplo la acetilcolina, que actúa mediante receptores colinérgicos de tipo muscarínicos, receptores M3, activan esta vía de la proteína G, que va a activar finalmente una fosfolipasa C. Y la fosfolipasa C, que genera sus dos productos, que serían el IP3 y el diacilglicerol. Por la vía del IP3 se estimulan receptores de IP3 en el retículo sarcoplásmico que permiten la liberación de calcio. Por lo tanto, la acetilcolina es un agonista de receptores muscarínicos M3, que lo que facilita entonces es la contracción del músculo liso. El músculo liso tiene otras vías mucho más complejas, incluso tiene estos canales, ¿no? Estos canales ORAI, que son canales operados por depósitos de calcio, es decir, cuando el retículo sarcoplásmico tiene bajas concentraciones de calcio, se activan estas proteínas STIM que van a activar estos canales de calcio para permitir la entrada de calcio y así aumentar las reservas de calcio.
¿Cuál es el rol del calcio en la contracción del músculo liso? En el músculo esquelético el rol del calcio es bastante claro y es que se une directamente a la troponina C. Aquí hay un mecanismo similar, homólogo, y el calcio activa una proteína denominada calmodulina, que tiene 4 sitios de unión para calcio, y esa calmodulina va a formar un complejo con otra proteína, que es una proteína quinasa, denominada MLCK, porque se denomina la quinasa de la cadena ligera de la miosina. La MLCK es en inglés el Myosin Light Chain Kinasa. Lo que hace esta quinasa es fosforilar, ¿no? Y activar a la cadena ligera de la miosina que la encontramos en este sector, ¿sí? Estas cadenas ligeras esenciales, disparando entonces, podríamos decir, o activando el mecanismo que permite la unión entre la miosina y la actina. O sea que el mecanismo es distinto, no es el mismo que en el músculo esquelético, donde las actinas tenían estos complejos proteicos reguladores inhibitorios formados por la tropomiosina y las troponinas. Aquí simplemente requiere que la cabeza de la miosina sea activada, ya, por fosforilación, por este complejo formado por la calmodulina y la MLCK. La fosforilación entonces de esta cadena ligera es el que va a provocar el cambio conformacional en la cabeza de la miosina, aumentando el ángulo entre la cabeza de la miosina y el dominio del cuello, además de aumentar su actividad tepeasa. Y este aumento de la actividad tepeasa es el que le permite interaccionar con la actina y actuar como un motor molecular para la contracción del músculo liso. Aquí, como la contracción depende de la fosforilación por una proteína quinasa, la relajación depende de la actividad de una fosfatasa, que lo que hace es desfosforilar. Por lo tanto, para que el músculo liso se relaje, se necesita la desfosforilación de las cadenas ligeras de la miosina por acción de una fosfatasa de la cadena ligera de miosina, la MLCP, en vez de quinasa ahora es fosfatasa. Este mecanismo entonces permite que el músculo liso actúe de manera distinta en algunos casos y que su contracción puede ocurrir sin cambios en la concentración de calcio intracelular, es decir, que puede ocurrir contracción en el músculo liso sin que existan incrementos previos en la concentración de calcio intracelular. Pueden haber algunos estímulos que pueden causar contracción sin incremento cuantificable en el calcio intracelular, como por ejemplo la fosforilación de la MLCK, que va a constituir un determinante fundamental de la fuerza contráctil en el músculo liso. Pueden haber contracciones independientes del calcio y pueden deberse a un aumento del ritmo de fosforilación de la cadena ligera de la miosina por la MLCK. O sea, cuando algún factor activa o aumenta la actividad de la cadena de la quinasa de la cadena ligera de miosina, esto puede llevar a contracciones que no dependen de un incremento inicial en los niveles de calcio. O también puede haber estímulos que disminuyan la actividad de la fosfatasa y por lo tanto van a favorecer una contracción más prolongada o van a favorecer la contracción también independientemente de los niveles de calcio. En el músculo liso, en el tracto gastrointestinal, vamos a observar contracciones de dos tipos, principalmente contracciones fásicas y tónicas. Las contracciones fásicas permiten que el músculo se contraiga y se relaje en cuestión de unos pocos segundos. Esas contracciones las observamos en el cuerpo del esófago, con estas contracciones y estos movimientos peristálticos de avance que permiten mover el contenido del lumen hacia el estómago. También las encontramos en el intestino delgado, ya sea contracciones de segmentación o de propulsión, así como también en el antro gástrico, que ocurren movimientos bastante similares a los peristálticos que permiten la retropulsión, que van a ser bastante útiles en la disminución del tamaño del contenido gástrico. En otros sectores encontramos contracciones tónicas, que son contracciones que tienden a mantenerse y que pueden ir desde minutos hasta algunas horas. Hay dos sectores en el tubo digestivo que comparten la característica de que mantienen el contenido luminal por bastante más tiempo que el resto del tubo digestivo, que son el estómago, el fondo del estómago, que tiende a mantener una contracción
una contracción tónica al cuerpo del estómago, así como también en algunos lados el colon. ¿Ya? A pesar de que tiene estos movimientos de masa, también presenta en algunos lados unas contracciones de tipo más tónicas. Los otros lugares característicos de contracciones tónicas que pueden ir desde minutos hasta horas son los esfínteres. El esfínter esofágico inferior, la válvula ileocecal, el esfínter anal interno, todos tienen este patrón de contracción tónica que su objetivo es mantener cerrado, ¿no es cierto?, ese esfínter para evitar el paso de contenido de un tubo a otro y que solamente ocurren en los momentos precisos en que se quiere vaciar el contenido hacia el tubo siguiente. La deglución, que es el proceso que inicia ya el fenómeno digestivo, para que se digiera, para que estas moléculas, para que estos elementos complejos pasen a ser elementos más simples para poder absorberlo, tiene que ingerirse el alimento y esto parte con la dilución. La deglución inicia con la masticación, posteriormente una fase faríngea, el movimiento del material a través del esófago y la relajación del estómago, movimiento que ocurre por un reflejo que se denomina relajación receptiva para poder recibir el material ingerido. Tragar es un evento netamente motor, ¿no?, puesto que la digestión y absorción son mínimas en la boca y también en el esófago. Transportar el bolo también al estómago es un proceso bastante corto en duración, toma algunos segundos y es por eso que la digestión y la absorción son bastante mínimas a través de ese proceso de deglución. Como dijimos, parte con la masticación, tiene tres funciones principales la masticación, que son facilitar la deglución, producto de que el contenido, al ser triturado por efecto de nuestros dientes y nuestros molares, permite entonces que el contenido sea disminuido en tamaño, ¿ah? Disminuye el tamaño de las partículas, evitando daños entonces en el epitelio de la faringe y en el esófago. También permite mezclar la comida con la saliva, y esto entonces que expone y lubrica además este contenido, estas partículas. A su vez expone este contenido a algunas enzimas digestivas. Recuerden que la digestión ya comienza en la boca, por ejemplo la digestión de los carbohidratos, que es bastante menor esa digestión en ese nivel, pero comienza ya a ese nivel. Además también favorece el contacto de la saliva con partículas de contenido con las papilas gustativas de la lengua. Y eso es lo que favorece entonces la percepción del sabor del alimento. Que recuerden que el sabor es una percepción bastante importante y que puede condicionar nuestra respuesta hacia ese alimento en particular. Puede favorecer la deglución o incluso puede favorecer respuestas de rechazo adversas como la generación de arcadas y devolver el alimento. También la masticación aumenta el área de superficie del material ingerido, con lo que aumenta la velocidad de digestión. Va a ser mucho más fácil que el contenido llegue lo más triturado ya al estómago. Por eso es que se facilita la velocidad de digestión si es que nosotros masticamos más nuestro alimento. La fase faríngea ocurre cuando el bolo es impulsado hacia la faringe por el posicionamiento de la lengua sobre el paladar duro. La lengua se posiciona sobre el paladar duro y comienza a empujar a este bolo hacia la parte posterior de la faringe. Mientras el bolo pasa de la cavidad oral a la faringe, la nasofaringe se cierra por el movimiento del paladar blando. Y eso es lo que evita que el contenido pase a nuestra cavidad nasal. Cuando ocurren descoordinaciones por comer o beber algún líquido y hacer movimientos respiratorios violentos, por ejemplo, cuando alguien se ríe mientras está tomando algún líquido, este movimiento se descoordina, no ocurre, y por eso que pasan líquidos hacia nuestra cavidad nasal. Esto ocurre por la contracción de los músculos constrictores superiores de la faringe. Posteriormente a la contracción de estos músculos constrictores superiores y el movimiento del paladar blando, esto separa la orofaringe de la nasofaringe. Esto entonces va a facilitar la contracción de los músculos constrictores medios y bajos, además de permitir la relajación de un músculo denominado cricofaringio, que es el músculo que está formando parte del esfínter esofágico superior.
Cuando este músculo se relaja, permite la apertura del esfínter esofágico superior y por lo tanto la propulsión del contenido hacia el esófago a través de este esfínter esofágico superior. El ascenso de la glotis y el descenso de la epiglotis permiten el cierre de la tráquea, evitando que el contenido pase hacia las vías respiratorias y solamente vaya hacia el sistema digestivo. Una vez que el bolo se encuentra en el esófago, va a ser propulsado hacia el estómago por contracciones que se denominan contracciones peristálticas. Aquí tenemos entonces el movimiento de deglución, donde primero vemos claramente cómo la lengua se posa en el paladar duro y comienza a propulsar el contenido hacia la parte posterior, hacia la faringe. Y vemos cómo el contenido sigue avanzando a través de la faringe por la contracción de los músculos, ya sea constrictores superiores, medios, posteriormente inferiores. Y vemos el cierre de la glotis por el descenso de la epiglotis. La deglución puede ser iniciada de manera voluntaria, ya que los músculos que la inician el movimiento de la lengua es un movimiento voluntario, pero esa deglución no se puede llevar a cabo a menos que exista una pequeña cantidad de saliva y que gatille el reflejo de deglución. El reflejo de deglución no se gatilla si es que la boca está completamente seca. Se necesita una pequeña cantidad de saliva para gatillar esta deglución. Existe un área que se encuentra principalmente en la formación reticular del tronco encefálico, que es la que se ha identificado como el centro de la deglución, en la que participan núcleos de integración como por ejemplo el núcleo del tracto solitario. Van a haber impulsos aferentes desde la faringe que se dirigen hasta este centro y que son los que coordinan la actividad de otros núcleos, de núcleos motores involucrados en los músculos, ya sea de la masticación, de movimiento de la lengua, etcétera, como por ejemplo el trigémino, el nervio facial, el hipogloso, que controla las contracciones de la lengua, y así como también al núcleo ambiguo, al núcleo motor dorsal del vago y, como dijimos, al núcleo del tracto solitario, que es donde encontramos a la integración de todo este circuito. Y aquí tenemos entonces al núcleo del tracto solitario, en este complejo solitario. Tenemos las aferencias que vienen desde la orofaringe, de la laringofaringe, a través de, si ustedes se fijan, las mismas aferencias que el varorreflejo y los quimiorreflejos décimo y noveno par craneal. Se integran en este núcleo del tracto solitario y finalmente van a activar núcleos motores, ya sea del quinto par craneal, del doceavo par craneal, así como también músculos de la faringe, de la laringe, ¿ya? Del paladar, que van a través de del décimo y del onceavo pares craneales. El esófago entonces, como dijimos, una vez que pasa el contenido a través del esfínter esofágico superior y entra al esófago, comienzan los movimientos de peristaltis esofágica. El esófago propulsa el bolo desde la faringe hasta el estómago, ¿ya? Y tiene la desventaja el esófago de que al encontrarse en la cavidad torácica, el esófago tiene una presión más baja que la faringe durante la deglución, ¿ya? Así como también tiene una presión más baja que el estómago. Es por eso que es muy importante la función de los esfínteres esofágicos para evitar la entrada, de aire desde la parte superior, así como también de contenido gástrico que vendría desde la parte inferior. Esta función de barrera se cumple por la presencia de esfínteres en cada extremo del esófago. El esfínter esofágico superior entonces consiste en un engrosamiento de la capa de músculo circular y corresponde anatómicamente a este músculo denominado músculo cricofaringeo, el cual corresponde a un músculo estriado. Aquí tenemos la presencia del músculo cricofaringeo. Sería ese músculo que tenemos acá. Este músculo se contrae durante la primera fase de la deglución para evitar la entrada de aire al esófago y luego se relaja para permitir el paso del bolo. En el esófago, en su parte más inferior, está compuesto de músculo liso y los últimos 1 a 2 centímetros actúan como esfínter esofágico inferior, antiguamente denominado esfínter cardíaco o cardias.
En el tercio medio, ¿ya? El tercio medio consiste en una mezcla entre tipos musculares, en algunos casos ya las fibras estriadas van disminuyendo cada vez más hasta hacerse solamente fibras de tipo lisas. En el esófago entonces, tanto el esófago como los esfínteres tienen funciones propulsivas, así como también funciones que pueden ser protectoras. En la faringe, principalmente el efecto es el paso de la comida hacia el esófago. El esfínter esofágico superior, como función propulsiva, es el que permite la entrada del bolo del contenido hacia el esófago. Pero también tiene la función protectora de proteger las vías aéreas del material deglutido, o sea que al cerrarse ya evita que el contenido se devuelva a la faringe y a la laringe, donde encontramos la glotis y el paso a las vías aéreas. El tercio medio del esófago es el que permite el transporte mediante los movimientos de propulsión o de peristalsis y tiene la función protectora de que con esos movimientos peristálticos limpia constantemente el esófago, ¿ya?, de material refluido del estómago. Nosotros normalmente en condiciones fisiológicas existe cierto grado de reflujo gástrico, el cual es constantemente, podríamos decir, aclarado por las peristálticas esofágicas. Por lo tanto, el esófago tiene una función protectora del resto del tubo esofágico, así como también de las vías aéreas superiores. El esfínter esofágico inferior es el que permite la entrada de comida en el estómago, así como también protege el esófago del reflujo gástrico mediante su contracción. Como vemos acá, mediante un registro de manometría, es decir, la introducción de una especie de sonda que contiene un globo que permite registrar la presión a lo largo del tubo, se registran las presiones en el tubo, sobre todo en el esófago, durante la deglución. Aquí vemos cómo la presión en el esófago, si la contrastamos en este caso en el esfínter esofágico superior, es una presión que está sobre cero, ya que los esfínteres tienen este grado de contracción tónica constante, por eso es que tiene una presión mayor, no es una presión cero, es mayor a cero, y que en el momento de la deglución, si lo vemos, se mantiene contraído, pero posterior a la deglución se relaja, como vemos acá, para permitir el paso del contenido hacia el esófago. Después de la deglución se contrae y mantiene esa contracción. Por otro lado, el tercio medio del esófago, como vemos, va a cambiar la presión en función del avance del contenido, o sea, cuando el contenido pasa por ese sector del esófago donde se está registrando la presión, obviamente la presión aumenta y posteriormente disminuye. Se mantiene un poco aumentada la presión producto de las contracciones peristálticas que van a permitir el avance, como vemos acá, el avance del contenido. Primero se registra un aumento de la presión aquí, después la sección más baja y así sucesivamente hasta que alcanzamos el esfínter esofágico inferior. En este esfínter esofágico inferior la presión también está aumentada respecto a cero, no es una presión cero por la contracción del esfínter que en el momento de que el contenido llega a ese sector, el esfínter se relaja disminuyendo la presión para posteriormente nuevamente contraerse y mantener ese grado de contracción para evitar entonces el reflujo hacia el esófago. Si comparamos los eventos faringios que duran unos muy pocos segundos, las peristalsis en el esófago es un proceso un poco más lento, tampoco es tan lento, ¿no? Estas contracciones peristálticas bajan por el esófago a una velocidad de entre 2 a 6 centímetros por segundo, ¿sí?, lo que al bolo entonces le permite alcanzar la porción final del esófago en aproximadamente 10 segundos, ¿sí?, lo que tampoco es un proceso tan lento, pero es mucho más lento entonces que los procesos faríngeos. Cuando la peristalsis que ocurre, cuando el movimiento peristáltico que ocurre en el esófago es precedido por una fase faríngea, es decir, cuando la peristalsis se inicia por la deglución faríngea, a este peristalsis se le denomina peristalsis primaria. Siempre va a ocurrir una única peristalsis primaria, la cual tiende a ser seguida de varias peristalsis secundarias, porque
Muchas veces la peristalsis primaria falla en vaciar por completo el esófago, o sea, falla en aclarar por completo el contenido del lumen esofágico. Y es por eso que van a ocurrir varias peristalsis secundarias hasta aclarar por completo el, ¿no es cierto?, el lumen esofágico. Con frecuencia son necesarias varias peristalsis secundarias para aclarar por completo el bolo del esófago. Aquí vemos una onda peristáltica en el esófago, como desciende esta onda peristáltica desde la parte superior hacia la parte inferior. Esa contracción que se va alejando es la onda peristáltica. Como vemos la segmentación y posteriormente el avance de esa onda peristáltica. Aquí tenemos entonces el esquema de la red neuronal que controla la respuesta de deglución orofaringea, así como también las peristalsis primarias. Son bastante similares al reflejo de la deglución, ya que la deglución es la que va a activar las peristalsis con el contenido además en el lumen esofágico. Como vemos acá, vemos en el tronco encefálico ya el centro de la deglución, donde tenemos dividido también en dos grupos, un grupo dorsal y un grupo ventral, que involucran la entrada de aferencias desde el par craneal número 5, 7, el trigémino, el facial, el glosofaringeo, el vago, ¿no? Y que posteriormente van a actuar por aferencias y núcleos motores orofaríngeos, ¿ya?, en el esófago, núcleos motores, sobre todo que vienen de en este grupo dorsal motor, ¿ya?, por aferencias que van por los mismos nervios, como vemos acá, el trigémino, el facial, el glosofaringeo, en este caso el espinal y el hipogloso, ¿no?, el nervio vago también para las peristalsis primarias, y en este caso estos otros para la respuesta de deglución orofaringea. La acalasia es un trastorno que se genera producto de la imposibilidad o de la dificultad del paso del contenido del esófago hacia el estómago. Como vemos acá, en esta imagen se muestra cómo el contenido esofágico queda retenido en el último tercio del esófago y no puede pasar al estómago. Se forma esta conformación que se ve cuando al paciente se le da a beber un líquido con contraste, que se adopta como una especie de pico de un ave, de un pájaro. Se produce disfagia, además se dificulta la deglución, se produce dilatación del esófago proximal y un área estrechada en la unión gastroesofágica, esta región que vemos acá. ¿Ya? Va a haber falta de relajación del esfínter esofágico inferior, van a haber peristalsis defectuosa en los últimos tercios distales del esófago, y esto ocurre principalmente, ¿ya?, y este defecto fundamental se relaciona probablemente por la pérdida selectiva de neuronas inhibitorias, que son las que van a inhibir el tono del esfínter esofágico inferior y por lo tanto permitir su relajación para el paso del contenido del esófago hacia el estómago. En esencia, las partes del esófago compuestas por músculo liso se van a comportar como una estructura denervada que solamente va a tener un tono aumentado y no va a tener esta capacidad inhibitoria de relajación. Aquí vemos un registro manométrico en la acalasia, ¿ya?, y como vemos aquí, un registro bastante similar después de la deglución, ¿ah?, de un marcador ya de deglución. Vemos acá cómo la presión va obviamente permitiendo el avance del contenido a lo largo del esófago, ¿ya?, pero en la región más baja, en el esfínter esofágico inferior, en el lower esophageal sphincter, en el esfínter esofágico inferior, que es el que tiene el problema, encontramos una relajación bastante pobre, muy escasa, que no permite el paso del contenido del esófago hacia el estómago. Una vez que el contenido alcanza el estómago tiene que recibir ese alimento, y es por eso que la deglución también va a involucrar al estómago. El estómago tiene que ser capaz de poder recibir ese contenido. Sabemos que el estómago se
divide desde el punto de vista de la secreción, ¿no?, en estos tres sectores: un sector que se denomina el fondo o fundus, una región que se denomina el cuerpo del estómago y otra región que corresponde al antro. Eso desde el punto de vista de la secreción. Estos sectores están bien diferenciados desde el punto de vista de lo que secretan. El cuerpo del estómago, por ejemplo, es por excelencia el principal secretor de ácido clorhídrico para la formación de este ácido jugo gástrico bastante ácido. Y desde el punto de vista de la motilidad se distinguen principalmente dos sectores: el sector más alto, que es la porción oral, y una porción caudal, ¿no?, más cercana al antro, que tienen contracciones de tipo distinta. Estas regiones tienen diferencias marcadas en sus patrones de motilidad, y estos patrones son responsables de dos funciones principales. Primero, la acomodación del material ingerido durante la deglución, así como también la regulación del vaciado gástrico. O sea, la parte superior, la parte más oral, es encargada de la acomodación, acomodar el material que entró durante la deglución, y la parte inferior, la parte más caudal, es la encargada del vaciamiento gástrico, cómo se regula el vaciamiento gástrico. La acumulación entonces se le atribuye a la porción oral, así como el vaciamiento se le atribuye a ambas porciones, pero principalmente a la porción más caudal. Durante la deglución, la porción oral del estómago se va a relajar casi al mismo tiempo que el esfínter esofágico inferior. Esto es un mecanismo principalmente reflejo. En ambas regiones la presión intraluminal cae antes de la llegada del bolo por la relajación del músculo liso en ambas regiones. Como la relajación ocurre con cada deglución, es posible poder admitir grandes cantidades de volumen que se puede acomodar con aumentos mínimos en la presión intragástrica. Esto es bien importante, ya que si el contenido simplemente, ¿no es cierto?, fuera llegando al estómago y el estómago no tuviera la capacidad de relajación para admitir este contenido, el contenido al ir entrando, mientras más contenido ingrese, se va a ir acumulando presión intragástrica, o sea, aumentaría la presión intragástrica, lo que sería bastante desfavorable y que sería bastante entonces favorable para la generación de reflujo, para que pase contenido desde el estómago hacia el esófago. Recuerden que el esófago tiene una presión que es más baja incluso que el estómago, por lo tanto sería mucho mayor, se favorecería mucho más el paso de contenido gástrico hacia el esófago. Pero el estómago tiene este mecanismo reflejo entonces que permite relajar el estómago para poder aceptar contenido y así admitir grandes cantidades de volumen con aumentos mínimos en la presión intragástrica. El estómago puede aceptar hasta 1600 cc de aire con un aumento de presión de no más de 10 milímetros de mercurio. O sea, puedo aceptar más de 1,5 litros de volumen con un aumento muy bajo en la presión intragástrica. A este reflejo se le denomina reflejo de relajación receptiva y es un reflejo que va por una vía principalmente del nervio vago, tanto aferente como eferente. Por eso que se le denomina un reflejo de tipo vago-vagal. Aquí vemos la acomodación gástrica, donde tenemos el estómago vacío, ¿verdad? Tenemos los alimentos en el estómago, y en una condición normal, si ustedes ven, se puede admitir grandes cantidades de volumen prácticamente sin aumentos en la presión intraluminal. Ya cuando el contenido ya aumenta demasiado, ya la relajación no es posible, se alcanza la máxima relajación y comienza a aumentar la presión intragástrica. Pero es un importante volumen lo que se puede admitir prácticamente sin cambiar la presión. En una vagotomía, en un estómago que fue denervado desde el punto de vista de la aferencia del nervio vago, no ocurre este reflejo de relajación receptiva, y es por eso que a medida que va ingresando contenido, inmediatamente va aumentando la presión intragástrica, ya que no está ocurriendo esta relajación receptiva que tiene el estómago para poder recibir el alimento, que es gatillada e iniciada por la deglución. Aquí tenemos entonces el reflejo de relajación receptiva, el reflejo que tiene una vía vago-vagal, ¿no?, donde tenemos nuevamente involucrados al tronco encefálico, ¿no? Son respuestas que dependen principalmente de adrenalina, o sea, disculpen, de acetilcolina, ¿no?, producto de que son dependientes del nervio vago.
Esto depende entonces de algunos mecaноceptores que tienen un bajo umbral de excitación. Entonces estos mecaноceptores detectan el contenido e inician esta respuesta de, podríamos decir, de un estímulo aferente que se dirige hacia estos núcleos, partes del núcleo del tracto solitario, ¿sí?, que se integran y que mediante la excitación de algunas interneuronas, que pueden actuar en algunos casos mediante la liberación de GABA, un neurotransmisor inhibitorio, entonces terminan generando efectos a nivel del estómago. También estas otras neuronas van a actuar finalmente en la relajación receptiva de este estómago, la inhibición que va a generar posteriormente la relajación. En estas respuestas está involucrada la liberación del péptido vasointestinal, ¿no?, el péptido vasoactivo intestinal, así como también el óxido nítrico, ¿ya?, un neurotransmisor muy importante en los procesos de relajación del músculo liso. Eso entonces va a generar inhibición y relajación del estómago. El reflujo gastroesofágico, una enfermedad producida por el reflujo gastroesofágico, puede ocurrir por aumento de la presión intragástrica, como puede ocurrir después de una comida muy abundante, así como también por el levantamiento de una carga pesada, ¿ah?, o durante el embarazo. Cuando uno está comiendo y se pone a hacer actividad física, levanta una carga, eso genera una maniobra valsalva que aumenta la presión intraabdominal, facilitando entonces la generación de reflujo gastroesofágico. El embarazo también, producto del aumento en el volumen del útero, tiende a comprimir todas las vísceras abdominales y por lo tanto tiende a disminuir esa capacidad de relajación y de poder mantener grandes volúmenes en el estómago, y tiende a generarse reflujo gastroesofágico. Un reflujo persistente va a generar una inflamación en el esófago, provocando lo que se denomina la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no?, una condición que responde de buena manera al tratamiento con inhibidores de la secreción ácida gástrica. En otros casos puede ocurrir que una porción del estómago proximal tienda a protruir a través del hiato esofágico, ¿no?, del diafragma, lo que se denomina hernia del hiato, y esta condición tiene principalmente un tratamiento quirúrgico, ya que vamos a tener una porción del estómago, ¿ah?, en la cavidad torácica, es decir, una cavidad que tiene una presión menor que la presión abdominal. Por lo tanto, eso favorece mucho más el paso de contenido gástrico al esófago, que genera un reflujo crónico entonces de contenido ácido. Por eso es que se debe tratar con un tratamiento de tipo quirúrgico. Esto es lo que se genera durante una hernia del hiato, donde vemos el paso de una porción del estómago a través del hiato esofágico. Por eso es que se habla de una hernia del hiato. Aquí también lo vemos en esta imagen. Aquí tendríamos el esfínter esofágico. Aquí tendríamos el hiato y vemos una porción del estómago que atravesó ese hiato, ¿ya? Durante la emesis, es decir, durante el vómito, ¿ya?, ese dolor que queda posteriormente en la región del diafragma, además de por las contracciones muy violentas que ocurren, es porque durante la emesis tiende a ocurrir hernia del hiato, o sea, el hiato tiende a pasar producto de estas contracciones muy violentas en la dirección opuesta. El vaciado gástrico requiere que el material ingerido sea mezclado con los jugos gástricos y que el tamaño de las partículas sólidas sea reducido. Eso es lo ideal para poder vaciar el contenido hacia la primera porción del intestino delgado. Esto requiere de la contracción integrada tanto de la porción oral, que es la que te debe mantener una contracción tónica, y la porción caudal del estómago, así como también del píloro y del duodeno. El estómago tiene 3 capas musculares que son distintas en cuanto a la orientación de las células musculares lisas. Si vemos, la capa externa tiene una orientación un poco más longitudinal, la capa media tiene una orientación un poco más circular y la capa externa tiene fibras con una orientación un poco más oblicua. O sea, la capa interna tiene una orientación más oblicua en cuanto a
a la orientación de sus células musculares. El estómago es inervado por fibras tanto intrínsecas como extrínsecas. El componente intrínseco más importante va a corresponder al plexo mientérico, que está ubicado entre las capas longitudinal y circular del músculo liso. Los axones de este plexo mientérico van a hacer sinapsis con fibras musculares, así como también con células glandulares en el estómago, que van a regular, por lógica, la contracción y la secreción en el estómago. El componente extrínseco entonces corresponde a fibras del nervio vago principalmente para gatillar este reflejo de relajación receptiva, así como también algunas fibras que se originan en el plexo celíaco y que corresponden a un sistema nervioso parasimpático, que está encargado en otros casos de la relajación del estómago en caso de algunas respuestas de escape o fuga, cuando hay una liberación importante de norepinefrina o de epinefrina. En la unión gastroduodenal, en el esfínter pilórico, corresponde un engrosamiento de la capa del músculo circular en la región antral ya más distal. El píloro tiene inervación tanto intrínseca como extrínseca también. Van a haber terminaciones nerviosas que liberan neuropéptidos como las encefalinas, que es un opioide, y otras que producen y liberan óxido nítrico. Existen agonistas receptores mu-opioides que inhiben el vaciado gástrico, que incrementan el tono del esfínter pilórico y que inducen la actividad fásica del píloro, y así como también del duodeno y del yeyuno. Ellos van a interrumpir también lo que se denomina el complejo motor migratorio, que lo vamos a mencionar más adelante, que ocurre en las fases de ayuno, y que tienden a retardar el tránsito por el intestino delgado y grueso y que van a elevar la presión de los esfínteres. Dentro de los muopioides encontramos a un agonista de los muopioides muy utilizado para el control de los cuadros diarreicos, como es la famosa loperamida. La loperamida es un muopioide que induce todos estos efectos de aumentar el tono, la presión en los esfínteres, interrumpir el complejo motor migratorio y en otros niveles también aumenta la absorción de fluidos a nivel del intestino grueso. Por lo tanto, ese es el rol que tiene la loperamida, un agonista de receptores muopioides, en los cuadros diarreicos. O sea, aumenta la absorción de líquido y retarda la motilidad y además aumenta la presión de los esfínteres. Aquí vemos el efecto de los opioides exógenos entonces. Además de efectos analgésicos producto de la disminución en la motilidad, los opioides también retardan el vaciado gástrico, interrumpen el complejo mieléctrico o motor migratorio, enlentecen el tránsito gastrointestinal y aumenta la presión del esfínter anal. Los opioides exógenos van a inhibir la secreción de agua y electrolitos, además de aumentar la absorción de fluidos. Y estas actividades se utilizan para el tratamiento de las diarreas. La loperamida es un muopioide, ¿verdad?, que estimula, en realidad no es un muopioide, es un agonista de receptores muopioides, actúa como un muopioide. Va a estar restringido su efecto principalmente al tracto gastrointestinal, no va a generar efectos a nivel central, es decir, a nivel del sistema nervioso, debido a que no tiene la habilidad para cruzar la barrera hematoencefálica sobre todas las concentraciones necesarias para producir analgesia y los efectos buscados a nivel del tracto gastrointestinal. Aquí tenemos la señalización del receptor de muopioides, que va a actuar por vías de es un receptor acoplado a proteína G, que si ustedes vemos va a activar algunas vías, sobre todo la activación de canales de potasio que producen en todo caso la hiperpolarización de la membrana. Si sale más potasio, la membrana se hiperpolariza y va a provocar inhibición por otras vías de canales de calcio. Por la inhibición de canales de calcio, entonces menos calcio, menos contracción de la célula. Por otras vías va a provocar inhibición de la adenilato ciclasa, que disminuye los niveles de AMP cíclico y aumenta la actividad y disminuye la actividad de la proteína quinasa dependiente de MP cíclico. La porción oral del estómago, las contracciones van a estar caracterizadas porque la musculatura de esta porción es bastante delgada y las contracciones son débiles, tienden a ser más tónicas estas contracciones. Van a existir cambios de baja amplitud en la contracción, no son tan importantes,
tienen una duración de 1 minuto o más, son cambios bastante prolongados, tiende a mantener una contracción y esto es producto de que el contenido gástrico tiende a mantenerse por más tiempo ahí, o sea, esto facilita que el contenido gástrico se mantenga por un mayor tiempo en ese sector. Estas contracciones tienden a reducir el tamaño del estómago mientras se vacía, obviamente para acomodar el contenido y propulsarlo hacia la porción más caudal. Como resultado, en esta baja motilidad va a haber poca mezcla de los contenidos en la porción más oral, ¿no? El contenido permanece en capas, como se denomina, se tiende a ir acumulando en capas a medida que va siendo acomodado, que va llegando, y estas capas casi no sufren perturbaciones, o sea, el alimento queda ahí en capas, ¿ah? Sin muchos cambios porque esa porción tiene esta contracción de tipo mastónica de baja amplitud. ¿Mm? Pueden estas capas permanecer sin perturbaciones aproximadamente 1 hora o más después de una comida. La región caudal, por otro lado, ¿ya? Cuando estamos en ayuno, esa región es prácticamente inactiva, pero después de una comida van a haber contracciones fásicas de una intensidad variable, que puede llegar incluso a intensidades bien importantes, que ocurren de manera casi continua. Las contracciones principales son de tipo peristálticas, y mientras se acercan a la unión gastroduodenal, van aumentando en cuanto a fuerza y velocidad, o sea, parten con una determinada velocidad y magnitud, y a medida que se van acercando a la unión gastroduodenal, es decir, al esfínter, aumentan en su magnitud, o sea, se hacen más fuertes y más rápidas, ¿no? Aquí vemos las presiones intraluminales registradas en áreas distintas del estómago, como vemos en la región más superior, en el fondo, en la región oral, tienen menor amplitud comparado con las contracciones que ocurren en la región antral, en la región más caudal. Estas contracciones pueden ir de los 2 a 20 segundos y la frecuencia máxima alcanza las 3 contracciones por minuto. Esta contracción entonces que se genera en la región caudal, esta contracción que va aumentando en amplitud y velocidad a medida que se acerca al esfínter pilórico, es lo que genera un movimiento denominado retropulsión. Estas contracciones sirven para mezclar y propulsar el contenido gástrico. Cuando comienza la contracción en la región media, ¿ya? Que divide más o menos la región oral de la caudal, el contenido va a ser propulsado hacia la unión gastroduodenal, o sea, hacia el esfínter. Va a ser propulsado con velocidad, y a medida que se acerca, ¿ya? El contenido puede ser vaciado al duodeno. Algo de contenido puede ser vaciado, el que está más cerca a la unión gastroduodenal, que es el contenido que ya está con un tamaño mucho menor de las partículas. Sin embargo, como la contracción va ganando velocidad, la onda contráctil sobrepasa el contenido, es decir, la contracción, ese como anillo de contracción, va a sobrepasar en velocidad al contenido, generando entonces como que se genera una región donde el contenido se exprime, se comprime contra el esfínter, y producto de ese mismo efecto el contenido es devuelto hacia la pared del estómago que está en el otro lado. Cuando esto ocurre, la mayor parte del contenido es propulsado de vuelta hacia el cuerpo del estómago, donde va a permanecer hasta la siguiente secuencia de contracción de ese tipo de contracción peristáltica. Esta retropulsión, este movimiento de vuelta, genera entonces la mezcla del contenido gástrico y mecánicamente reduce el tamaño de las partículas sólidas. O sea, vamos a comprimir el contenido contra esta unión gastroduodenal, pero como la contracción es potente, violenta y más encima va aumentando en velocidad, permite que esto se devuelva y choque contra la pared, y esto es como azotar el contenido contra una muralla. O sea, lo que va haciendo es disminuir en cada contracción, en cada estos ciclos de contracción, va a ir disminuyendo el tamaño de la partícula, además de ir mezclando el contenido. Entonces aquí tenemos el contenido, este bolo es empujado hacia el píloro que va a estar cerrado, algo de contenido se tiende a vaciar, muy poco, ¿ya? Pero una vez que esto, ¿no es cierto?, este material queda atrapado ahí, como esta contracción sobrepasa en velocidad al contenido, el contenido es impulsado, es retropulsado hacia nuevamente el estómago proximal y va a ser estrellado contra las paredes, y por lo tanto eso es lo que permite que el tamaño de las partículas del contenido vaya disminuyendo. Aquí vemos una onda peristáltica ocurriendo en el antro. Muy
muy importante esa segmentación que se forma. Entonces el contenido queda atrapado en ese sector y posteriormente es retropulsado hacia nuevamente la porción más, podríamos ir a la región media del estómago. Aquí en este video también vemos la retropulsión. En realidad vemos las contracciones que ocurren en esta región del antro. Aquí tenemos el antro, aquí tenemos el píloro y aquí tenemos el duodeno. Este sería el cuerpo gástrico. Entonces vemos cómo las contracciones van a ocurrir y van a iniciar en este nivel y van a desplazarse hacia allá. Aquí tenemos la onda peristáltica, entonces, que atrapa este contenido. El contenido que quedó aquí rápidamente retropulsado hacia acá. Entonces esto es lo que va a ir permitiendo la disminución del tamaño y la mezcla. Si ustedes ven, con cada ciclo de contracción algo de contenido pasa al duodeno. Algo de contenido pasa al duodeno, algo se vacía el estómago, pero gran parte también es retropulsado hacia atrás para la disminución en el tamaño de las partículas, así como también el mezclado del contenido. Estas contracciones en la región caudal, en la región antral, son controladas por interacciones entre células musculares lisas y las células intersticiales de Cajal, así como también algunos factores nerviosos y humorales. En esta área, las células tienen un potencial de membrana que fluctúa lentamente, fluctuaciones que se conocen como ondas lentas o potenciales de marcapasos. Estas ondas lentas pueden generar contracciones significativas, como las que acabamos de ver en el video. Sin embargo, estas ondas lentas están siempre presentes independiente de la presencia o ausencia de contracciones. Lo que cambia es la magnitud y la amplitud en realidad de estas ondas lentas, la magnitud del cambio en el potencial de membrana. Aquí vemos la actividad eléctrica en las células musculares gástricas, que vemos que es de mucho mayor amplitud en la porción más caudal. Tiene frecuencia que es constante. Se genera aproximadamente 3 ciclos por minuto en intervalos de 10 a 20 segundos. Si bien en estos casos no son necesarios los factores humorales para la presencia de ondas lentas, algunos factores pueden alterar el comportamiento de estas. Por ejemplo, cuando se genera una vagotomía, cuando se cortan los nervios vagos, esto va a desorganizar las ondas lentas. Y las desorganiza tanto en la duración, así como también en la dirección en que estas ocurren. Por lo tanto, se desorganiza todo el movimiento y se altera el vaciamiento gástrico. La gastrina también va a aumentar la frecuencia de ondas lentas gástricas. En este experimento se muestra la actividad y la motilidad gástrica. No lo vamos a mostrar directamente porque esto lo vamos a utilizar como una actividad de reflexión de laboratorio. ¿Ya? Lo que se muestra en realidad en este video, muy rápidamente lo voy a mencionar acá, es un experimento donde se utiliza un órgano aislado, se utiliza un estómago que va a estar suspendido en un mecanismo de pipeta para estudiar el efecto de dos moléculas que se utilizan aquí de manera externa como fármacos, que son la acetilcolina, la epinefrina y la atropina. ¿Cuál es el efecto que generan a nivel de la motilidad gástrica? Este es un estómago de rata que está aislado, y el cual, ¿no es cierto?, se le aplican directamente los fármacos. Ahí se le está aplicando acetilcolina al 1% y vemos su efecto en la motilidad, ¿ya? Evaluado obviamente por el nivel de una columna de suero fisiológico en una pipeta. ¿Ya? Esto lo voy a introducir mejor en una actividad de laboratorio para la reflexión. Después de la ingesta de alimentos, entonces el estómago sabemos que puede contener más de 1 litro de contenido. Ese contenido va a demorar varias horas en ser vaciado. Y sabemos que el contenido se va a vaciar en función de las características del contenido. Por ejemplo, los sólidos tienden a permanecer por periodos más largos en el estómago que los líquidos. En este periodo van a ser reducidos en tamaño por la actividad de la retropulsión, y solamente las partículas cercanas a entre 1, en algunos casos se habla de 1 a 3 milímetros cúbicos, tienden a ser vaciadas
durante la fase digestiva, es decir, partículas muy pequeñas son las que pasan a la primera porción del intestino delgado. La tasa de vaciado de sólido y líquido va a depender de su composición química. Los líquidos comienzan a vaciarse casi de manera inmediata. Materiales que son altos en lípidos o también en protones, o algunos que son que tienen una carga osmótica muy elevada, o sea que se desvían demasiado de la isotonicidad, que no son isotónicos, que son ya sea muy hipotónicos o hipertónicos, ¿ah? También son vaciados más lentamente de lo que se observa en soluciones salinas isotónicas. Como vemos acá, el componente, ¿no es cierto?, se tiende a vaciar más rápido. Los componentes que contienen un alto contenido de lípidos. Los sólidos se demoran también mucho más en vaciar que algo con alto contenido lipídico. Y si comparamos acá en el vaciado gástrico en alimentos grasos, ácidos o salados, si vemos acá, los alimentos más grasos son los que tardan más en vaciarse respecto a los alimentos más ácidos o más salados por la carga, ¿no es cierto?, electrolítica que ellos poseen. Aquí vemos las contracciones en la unión duodenal. Si ustedes ven, las contracciones antrales en este momento disminuyen y la contracción del píloro, ¿no es cierto?, tiene este patrón de aumento y disminución que puede ir en coordinación con las contracciones de la región del antro. Son contracciones en el duodeno proximal, son contracciones principalmente fásicas en la primera porción del duodeno. Su frecuencia también puede ser de 12 contracciones por minuto durante el estado digestivo, contracciones rápidas. Estas contracciones no siempre son peristálticas, puesto que de la mayoría son del tipo segmentación, o sea, una vez que el contenido pasa al duodeno, estas contracciones de segmentación siguen mezclando de manera local el contenido antes de hacerlo avanzar. Por lo tanto, dependiendo del número y del patrón, las contracciones duodenales pueden impedir o facilitar el vaciado del contenido desde el estómago. En el intestino delgado vamos a tener una motilidad caracterizada por este fenómeno denominado el complejo motor migratorio, complejo mioeléctrico interdigestivo, ¿no? Es la forma en que se describen contracciones rítmicas del intestino delgado que se observan durante el estado de ayuno. En los seres humanos, estos complejos motores migratorios se producen a intervalos de entre 90 y 120 minutos, tienen 4 fases distintas, tienen un periodo prolongado de inactividad aquiescente, tienen un periodo de aumento de la frecuencia de los potenciales de acción y la contractilidad, luego un periodo de actividad eléctrica mecánica máxima que dura algunos minutos, y luego un periodo de disminución en la actividad que se tiende a fusionar con el siguiente periodo de inactividad. Aquí vemos la actividad mecánica en condiciones de alimentación y ayuno. Aquí vemos un complejo motor migratorio en máxima actividad. Aquí vemos este periodo prácticamente de inactividad que se tiende a mezclar, ¿ya?, con este inicio entonces de un nuevo complejo motor migratorio. Este complejo motor migratorio tiende a desaparecer en las fases digestivas, en la etapa de alimentación. ¿Cuál es el rol fisiológico del complejo motor migratorio? Todavía no se comprende del todo, pero su ausencia, cuando no existe este complejo motor, se asocia con gastroparesis, o sea, con parálisis gástrica, pseudo-obstrucción y una sobreproliferación bacteriana en el intestino delgado. Es decir, cuando no existe este complejo se producen ciertas alteraciones, a pesar de que todavía no se comprende su rol a cabalidad. Aquí vemos las contracciones entre regiones del intestino delgado, son contracciones, principalmente contracciones fásicas, a nivel del duodeno proximal, duodeno distal, en el yeyuno. Y aquí vemos la motilidad en el intestino delgado. Nuevamente tenemos el cuerpo gástrico, el antro gástrico, la región pilórica. Vamos a ver el avance, el vaciado gástrico. Vamos a adelantar un poco esto. Ahí vamos viendo el vaciado gástrico. Aquí se ve el contenido. El píloro del duodeno. Se está vaciando entonces el contenido hacia el duodeno.
y ahí se ve su avance a lo largo del intestino delgado. Tenemos el duodeno, el yeyuno, y cómo sigue su avance a lo largo de este tubo. El intestino grueso, la motilidad, ¿no es cierto?, no es tan distinta. Sabemos que el colon tiene una región ascendente, una región transversa y una región descendente, así como una región sigmoidea, para finalmente encontrarnos con el recto. La válvula ileocecal, las presiones tienen el mismo patrón que en todos los esfínteres, tienen una presión elevada de base, esta contracción tónica generada, la cual disminuye casi a un valor cero en el momento del paso hacia el colon del contenido, presión que nuevamente vuelve a aumentar para mantenerse, ¿ya? Aquí se muestra la distensión colónica cuando se recibe el contenido, o sea, en el mismo momento en que se relaja esta válvula ileocecal, aumenta la presión del colon por el contenido, ¿no es cierto?, que ingresa al colon. Cuando el material alcanza la porción proximal del intestino grueso, se van a generar contracciones, principalmente segmentarias, muy similar a lo que ocurría en el duodeno. Tienen duraciones variables entre los 12 a 60 segundos y amplitudes que van entre los 10 a 50 milímetros de mercurio. Se cree que estas contracciones son responsables de las austraciones que se observan en el colon, por eso que duran tanto, que por este tiempo, ¿no es cierto?, ¿ya? Se producen estas austraciones que nosotros observamos en el colon. Estas contracciones tienden a mover el material de ida y vuelta, lo hacen, avanza, devuelve, tienden como a mezclar el contenido. Este contenido expone estas contracciones exponen el contenido a la mucosa para la absorción de agua y electrolitos. Ocasionalmente estas contracciones donde el contenido está ahí moviéndose entre que avanza, devuelve, de repente se generan contracciones que se organizan en dirección oral a oral, o sea, en dirección hacia el ano. Y esto permite la propulsión en distancias cortas. A esto se le denomina movimientos en masa. Y durante estos movimientos en masa, tipo peristalsis, desaparecen las austraciones del segmento en donde se está realizando este movimiento en masa. Este movimiento en masa entonces es el que permite el avance, la propulsión del contenido hacia, ¿no es cierto?, ya el colon descendente sigmoideo y finalmente hasta el ano. Cuando el material alcanza el colon descendente y sigmoideo, ya va a haber cambiado su estado líquido a un estado semisólido, ya va a haberse absorbido prácticamente todo el líquido, todo el agua. En esta porción ocurren movimientos de tipo segmentarios, ¿ya?, los cuales no tienden a generar propulsión, sino que crean resistencia para mantener aún más tiempo el contenido en esa región. Esto tiende a retardar el contenido hacia la región proximal del recto. Y la propulsión en este sector ocurre principalmente durante los movimientos en masa. El recto se encuentra usualmente vacío, ¿ya?, generalmente se encuentra vacío, y en esta región hay muy poco contenido. Se generan contracciones que tienden a retardar el flujo de contenido. O sea, además encima el recto tiende a dificultar el ingreso del contenido hacia esta región. El contenido, cuando entra al colon, entra durante los movimientos en masa o durante una secuencia de contracciones segmentarias en dirección aboral. Aquí se muestran los cambios de presión iniciados por la distensión rectal. En el canal anal normalmente se encuentra cerrado por la contracción del esfínter anal interno, pero cuando el recto se distiende, producto del ingreso ya de material fecal, el esfínter anal interno se relaja como parte de un reflejo que se denomina reflejo recto esfinteriano. Aquí tenemos entonces la presión de este sector, ¿ya?, en el recto, que es bastante baja, producto que se encuentra cerrado, pero en el momento en que ingresa el contenido, ¿no es cierto?, ingresa la materia fecal, cuando existe una distensión pasiva suficientemente importante, va a gatillar esta relajación, ¿ya?, y posteriormente una contracción activa de los músculos lisos rectales. Esta distensión rectal pasiva también desencadena la relajación del músculo del esfínter anal interno
mediante el reflejo recto esfinteriano. O sea, tenemos la relajación y posteriormente una contracción, un reflejo recto esfinteriano. La distensión rectal es la que también genera las ganas de defecar. Esta defecación es prevenida por un esfínter que se denomina esfínter anal externo, que es de músculo esquelético, músculo estriado, ¿verdad? Por suerte. Y este músculo se encuentra en contracción tónica por activación refleja. Si bien es de contracción voluntaria, también se encuentra en contracción tónica por activación refleja. Aquí vemos las presiones del esfínter anal externo, ¿verdad? Si no se desea defecar, el músculo esquelético del esfínter anal externo se contrae por medio de un reflejo que incluso es involuntario. Aquí vemos la dinámica de la defecación. Cuando estamos en reposo, se forma este ángulo anorrectal, que es bastante más pronunciado este ángulo, producto de este músculo que se denomina el músculo puborectal, que mantiene entonces a esta región con esta angulación que obviamente dificulta la defecación. Durante la defecación, este músculo puborectal se relaja, permitiendo entonces que este ángulo tienda podríamos decir, a disminuir, se encuentra en una posición mucho más favorable para la defecación, aumenta entonces este ángulo anorrectal y desciende el suelo pélvico, lo que obviamente va a facilitar la defecación, sobre todo si es que hay una relajación del esfínter anal externo. Entonces, si resumimos el efecto de la defecación, vamos a tener que la actividad del colon va a propulsar el contenido luminal en dirección oral. Ocurre el llenado rectal, ¿no? Esto induce en la relajación de los esfínteres, el esfínter anal interno con este reflejo del esfínter interno, ¿no? Esto permite el llenado de esta región, y aquí esto es por la vía motora y aquí por la vía podríamos decir sensitiva, ¿ya? El estrés y podríamos decir el llenado del recto van a estimular a mecanoceptores en el recto del colon, y esto es lo que genera las ganas de defecar. Esto se integra a nivel central como las ganas de defecar. Aquí se discrimina la naturaleza del contenido rectal también, y aquí viene una fase que es consciente, que si la defecación es conveniente. Si la defecación no es conveniente en ese momento, por razones de comodidad, sociales, etcétera, ¿ya? De ubicación, o sea, si no estoy cerca de un baño, que esto es una cuestión impuesta, ¿no es cierto?, por nuestra sociedad moderna, que vamos específicamente a un baño, muchos incluso al baño propio, ¿no? Hay personas que evitan la defecación en baños que no son de su extrema o de su completa comodidad. Si esto no es así, ¿no es cierto?, va a haber una contracción del suelo pélvico y del esfínter anal externo, y la defecación, ¿no es cierto?, se difiere, o sea, se posterga. Si la defecación es conveniente en ese momento, se asume una postura adecuada, va a haber una relajación del suelo pélvico y del esfínter anal externo, va a haber una actividad colorectal, una actividad motora colorectal involuntaria, ¿ya? Comienza posteriormente las contracciones voluntarias de aumento de la presión intraabdominal. Luego eso va a permitir entonces que la presión rectal se vuelva mayor que la presión anal, y eso es lo que favorece la expulsión de la materia fecal. Y posteriormente a la expulsión va a haber entonces un reflejo nuevamente de cierre del esfínter anal, tanto interno como externo, y esto es lo que permite entonces al retorno al reflejo postural tónico del esfínter anal, tanto interno como externo. Bien, eso ha sido la clase del día de hoy, donde se resumen los mecanismos asociados a la motilidad, principalmente del tubo digestivo. Muchas gracias.